Hay una mujer en Nueva York que sabe la fecha exacta del fin de una era. Lleva 60 años guardando ese secreto. Vive a tu lado. Compra el pan en la misma panadería que tú. Va a la iglesia los domingos. Y ni su propio párroco sabe quién es realmente. Su nombre es Conchita González. Y esta es la historia que nadie te ha contado completa. Conchita, antes de Garabandal. Antes de que el mundo conociera su nombre, Conchita era solo una niña más en un pueblo diminuto del norte de España, San Sebastián de Garabandal. Menos de 500 habitantes, sin luz eléctrica regular, sin televisión, un lugar donde los días se medían por el trabajo en el campo y el cuidado del ganado. Conchita tenía 12 años en el verano de 1961. Era una niña traviesa, como tantas otras. De hecho, hay algo que pocos cuentan sobre el origen de todo esto. La tarde del 18 de junio de 1961, Conchita y sus 3 amigas no estaban haciendo nada espiritual. Estaban robando manzanas. Se habían escapado de la plaza del pueblo, donde transcurría toda la vida social, y se dirigieron hacia un camino hundido cerca de la casa del maestro. Buscaban un manzano. Fue idea de Conchita. Ella misma lo propuso, y mientras 4 niñas de 11 y 12 años perseguían esa pequeña travesura infantil, ocurrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. El día que todo cambió. Antes de las apariciones, cada noche había algo llamado la Hora Santa en muchas casas religiosas de España. Pero en la casa de Conchita, después de aquel verano de 1961, las cosas empezaron a ser diferentes. Ella misma lo contó años después, en una entrevista que pocos conocen. Dijo que sintieron algo que ella llamaba las llamadas. No podían explicar exactamente qué era esa sensación, pero esa sensación las empujaba hacia un lugar concreto. Un lugar llamado Los Pinos. Y lo más extraño de todo es que las 4 niñas, estando en casas distintas, jugando por separado, sentían esa llamada exactamente al mismo tiempo. Sin teléfonos, sin forma de coordinarse, sin ningún medio físico de comunicación entre ellas, y aún así llegaban al mismo lugar, en el mismo instante. Conchita describió la sensación de ver a la Virgen como algo imposible de poner en palabras. Dijo, en sus propias palabras, que era como ser arrancada del aire, que sentía una felicidad tan profunda que no quería que terminara nunca. Y dijo algo que resulta especialmente conmovedor, que nunca quiso dejarla ir. Lo que Conchita reveló sobre el mensaje final. Hay un momento en una entrevista de televisión grabada en inglés para un programa irlandés donde Conchita relata con sus propias palabras el contenido del último mensaje que recibió. First. Yes? Yes. I'm going to read in Spanish, but making me so nervous to talk in the cameras. Yeah. The message, the angel gave it to us, but the Blessed Mother tell him, give it to us. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje el 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros lo daremos. Debéis sacrificaros más, pensad en la pasión de Jesús. Y hay detalles ahí que rara vez se repiten en los documentales sobre Garabandal. Conchita explicó que ese último mensaje no se lo dio directamente la Virgen. Se lo entregó un ángel, pero por orden expresa de la Virgen María. El mensaje hablaba de sacrificio, de penitencia, de la falta de respeto hacia la Eucaristía.
Hablaba de sacerdotes que se habían desviado del camino correcto. Incluso mencionaba a cardenales y pedía que se rezara por ellos. Conchita contó que el mensaje insistía en pensar profundamente en la pasión de Jesús y que, a pesar de la dureza de las palabras, terminaba con un acto de misericordia. La Virgen, según describió Conchita, quería perdonar. Quería que el mundo le pidiera perdón con sinceridad para poder concederlo. La fecha que solo ella conoce. Esto es quizás lo más extraordinario de todo lo que Conchita ha revelado en entrevistas a lo largo de los años. Cuando le preguntaron directamente si las otras 3 videntes conocían la fecha del gran milagro, su respuesta fue clara. No, ellas no conocen el día exacto. Solo Conchita lo sabe. Y cuando le preguntaron por qué no podía revelarlo en ese momento, ella misma admitió que ni siquiera sabe la razón. Simplemente, dijo, es lo que la Virgen le pidió, anunciarlo solo 8 días antes de que ocurra. Ni un día más. Imagina cargar con eso durante 60 años. Saber el momento exacto en que el mundo va a cambiar para siempre. Y no poder decírselo a nadie, ni siquiera a las otras 3 niñas que vivieron exactamente lo mismo que tú. La vida que nadie conoce. Esta es la parte de la historia de Conchita que casi nunca se cuenta. Porque mientras el mundo seguía hablando de Garabandal, Conchita se mudó a Nueva York. Se casó con un hombre. Tuvo 4 hijos y construyó algo que ella misma definió, en una entrevista, de una forma que sorprende a cualquiera que conozca su historia. Dijo que en su casa nunca hablan de Garabandal. Nunca. Ni una sola vez. Dijo, literalmente, que tenían hora santa en su hogar, pero que el tema de las apariciones jamás se mencionaba entre ellos. Y hay algo todavía más sorprendente. Conchita reveló que sus propios vecinos no saben quién es. Que su párroco, el sacerdote de la iglesia a la que asiste cada domingo, no tiene ni idea de que la mujer que se sienta en uno de los bancos es la vidente principal de Garabandal. Nadie en su iglesia lo sabe. Nadie en su barrio lo sabe. Do your neighbors know who you are? No, nobody knows. Nobody? Nobody. My pastor don't know, and nobody in my church. And why do you not want more publicity for the cause of Garabandal? But for the cause of Garabandal, I don't, I love to everybody know about the message, but I don't want anybody know it's me. I don't know why. Maybe for my children, they go to school, I don't want to. Do the children know? No, today they asked me, why you going to be on TV? I said, I don't know. You said you don't know? Yeah. And where are they? Yeah, outside. They are here with you? Yes. The 3 older ones are here Yes. with you? Yes. And they know after this, surely. I don't know, I tell them, pray for me. Nadie en su iglesia, ni siquiera su propio párroco, sabe que esa mujer que se sienta cada domingo en uno de los bancos es la vidente principal de Garabandal. Cuando los periodistas le preguntaron por qué evitaba la publicidad con tanta insistencia, ella dio una respuesta profundamente humana. Dijo que amaba que el mundo conociera el mensaje, pero que no quería que el mundo supiera que ella era la mensajera, y dio una razón que conmueve: sus hijos. No quería que en el colegio supieran quién era su madre. Lo que sus hijos le preguntaron. Hay un fragmento de esa misma entrevista que resulta especialmente revelador sobre cómo Conchita gestionó esto en su propia familia. El entrevistador le preguntó si sus hijos sabían sobre su pasado en Garabandal. Conchita respondió que en aquel momento no, que sus hijos mayores, que estaban presentes en el estudio de televisión esperándola, le habían preguntado esa misma mañana por qué iba a salir en la televisión. Y ella admitió, con una honestidad que sorprende, que simplemente les dijo que no sabía, que les pidió que rezaran por ella. Imagina ese momento.
una mujer que guarda uno de los secretos más importantes de la historia religiosa del siglo XX. Y ni siquiera puede explicarle a sus propios hijos por qué está a punto de aparecer en televisión nacional. El contacto roto entre las 4 niñas. Otro dato que Conchita reveló en esa misma entrevista resulta inquietante cuando se piensa con detenimiento. Le preguntaron si mantenía contacto con las otras 3 videntes, que para entonces también vivían en distintos puntos de Estados Unidos. Conchita respondió que hablaba ocasionalmente con una de ellas, que vivía en California, pero añadió algo crucial, que cuando hablaban nunca tocaban el tema de Garabandal. 4 mujeres que vivieron la experiencia más extraordinaria de sus vidas juntas, que vieron lo mismo, sintieron lo mismo, recibieron mensajes de la misma fuente, y que, en la edad adulta, evitan activamente hablar de ello incluso entre ellas. ¿Por qué? Conchita dio una pista. Dijo que antes de que terminaran las apariciones, las 4 amaban hablar de lo que vivían, pero que después todo cambió. Sus palabras textuales fueron que ahora es difícil hacerlo. Una afirmación breve, pero que esconde mucho más de lo que parece. El castigo que se acerca. En esa misma entrevista, Conchita también habló sobre el tercer evento prometido por la Virgen en Garabandal: el castigo. El entrevistador le preguntó directamente cuándo ocurriría, y la respuesta de Conchita fue ambigua de una forma que resulta escalofriante. Dijo que si el mundo no cambia, entonces vendrá. Que será, en sus propias palabras, un castigo enviado por Dios. No dio fecha, no dio detalles, pero la condicionalidad de su respuesta es importante. Si el mundo no cambia, eso implica que todavía hay margen, que el castigo no es una sentencia fija e inevitable, sino una consecuencia que depende de las decisiones que la humanidad tome. ¿Estamos más cerca o más lejos de evitarlo hoy que en 1961? Esa es una pregunta que solo cada persona puede responderse a sí misma. Conchita, enfermera, en Nueva York. Hay un dato sobre la vida de Conchita en sus primeros años en Estados Unidos, que pocos documentales mencionan con detalle. Antes de convertirse en la madre de familia discreta de Long Island que es hoy, Conchita trabajó como enfermera. En Nueva York, colaboró durante un tiempo con un médico español, el Dr. Domínguez, especialista en medicina interna. Fue precisamente él quien la entrevistó en una de las grabaciones más antiguas y menos conocidas que existen de Conchita, hablando sobre su propia vida. En esa conversación, el doctor le preguntó algo directo: si su vida era diferente ahora de lo que había sido antes de las apariciones. Conchita respondió que sí, que era muy diferente, y añadió algo revelador. Dijo que antes de Garabandal eran simplemente niñas pequeñas, y que después crecieron, que no podía decir con exactitud qué parte de su vida habría sido distinta sin las apariciones, porque, en sus propias palabras, las apariciones cambiaron toda su vida. No una parte, toda. Es una afirmación que pesa mucho viniendo de alguien que ha vivido 60 años con ese peso encima. El nombre que Conchita pronunció. Hay un momento en esa misma entrevista antigua que conecta directamente con uno de los grandes misterios de Garabandal, que ya hemos investigado en este canal. El doctor Domínguez le preguntó a Conchita sobre una curación prometida para un hombre específico. Y Conchita, sin dudar, pronunció un nombre. Dijo que era un hombre de América, completamente ciego, y confirmó que la Virgen lo había nombrado específicamente el 19 de marzo de 1963. Esto es importante porque demuestra que la promesa hacia Joey Lomangino no fue un rumor que se fue construyendo con los años. Fue Conchita misma, en una de las entrevistas más antiguas que existen, quien confirmó el nombre, la fecha y el compromiso específico de la Virgen.
décadas antes de que Joey muriera sin recuperar la vista. Décadas antes de que ese caso se convirtiera en el argumento favorito de los escépticos. Conchita ya había puesto, con su propia voz, el nombre de ese hombre en la historia de Garabandal, la señal que quedará para siempre. En esa misma conversación, Conchita reveló un detalle sobre el día del milagro que resulta menos conocido que el resto de la profecía. Dijo que en el momento del milagro habrá una señal que permanecerá en los pinos para siempre, que podrá ser fotografiada, que podrá ser televisada, pero que no podrá ser tocada. Una señal definitiva de Dios, visible para el mundo entero, pero fuera del alcance físico de cualquier persona. Y añadió algo que muchos desconocen, que el milagro no será exclusivo para los católicos. Conchita afirmó que personas de otras religiones, judíos, musulmanes, protestantes, también lo presenciarán. Que la Virgen fue clara en este punto. Todos los presentes en Garabandal lo verán, sin excepción. Para cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Esto convierte la profecía de Garabandal en algo que trasciende las fronteras religiosas tradicionales. No es un mensaje exclusivamente católico. Es, según las propias palabras de Conchita, un mensaje para toda la humanidad. El primer mensaje que el mundo ignoró. Conchita también reveló en esa entrevista el contenido del primer mensaje que recibieron las 4 niñas, el 18 de octubre de 1961. Y advirtió algo crucial, que el mensaje final de 1965 llegó precisamente porque ese primer mensaje no había sido escuchado. El primer mensaje pedía sacrificios, pedía penitencia, pedía visitar el Santísimo Sacramento con frecuencia y advertía que, si el mundo no llevaba una vida recta, llegaría un gran castigo. La frase que utilizó la Virgen, según las palabras textuales de Conchita, fue que la copa ya se estaba llenando. 4 años después, en el mensaje final, esa misma copa ya no se estaba llenando. Se estaba desbordando. Es una progresión que Conchita describió con una claridad que pocas veces se repite en los documentales sobre Garabandal. Un primer aviso ignorado y un segundo aviso, mucho más urgente, advirtiendo que era el último antes de las consecuencias. El pueblo que cambió para siempre. Para entender quién es Conchita González hoy, hay que entender primero de dónde vino. San Sebastián de Garabandal, en 1961, era un lugar que parecía detenido en el tiempo. Menos de 500 personas, sin electricidad regular, sin televisión, una economía basada en el ganado y el trabajo agrícola. Los días transcurrían entre conversaciones sobre los pastos, sobre las vacas, sobre la siguiente cosecha. Era, en todos los sentidos, un lugar olvidado por el mundo moderno. Y fue precisamente en ese contexto de absoluta normalidad rural donde ocurrió algo que pondría a ese pequeño pueblo en boca de investigadores, teólogos y periodistas de medio mundo durante más de 60 años. Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz no eran niñas especialmente piadosas según los estándares de la época. Eran, como cualquier niña de su edad, propensas a las travesuras. El propio origen de las apariciones, robando manzanas en un huerto ajeno, lo demuestra. No hubo preparación espiritual previa. No hubo un contexto de éxtasis religioso colectivo que pudiera explicar racionalmente lo que ocurrió después. Solo 4 niñas jugando, en un pueblo sin televisión, una tarde de domingo de junio, y un fenómeno que, según los testigos presenciales, se repitió más de 2000 veces durante los siguientes 4 años. La mujer que eligió el anonimato. Hay algo profundamente humano en la elección que hizo Conchita González. Pudo haber explotado su historia,
Pudo haber dado entrevistas constantes, escrito libros, viajado por el mundo dando conferencias multitudinarias como hizo, por ejemplo, Joey Lomangino, con su propia fe en el milagro prometido. En lugar de eso, Conchita eligió desaparecer. Eligió ser una madre normal, en un barrio normal, en una iglesia donde nadie sabe quién es realmente. Y esa elección dice algo importante sobre la naturaleza de lo que vivió. Porque las personas que inventan historias suelen querer que el mundo entero las conozca. Buscan reconocimiento, atención, beneficio. Conchita ha hecho exactamente lo contrario durante 60 años consecutivos. Ha protegido activamente su anonimato, incluso cuando eso significaba no poder explicarles a sus propios hijos por qué su madre aparecía en televisión. Eso no prueba que Garabandal sea verdad, pero sí prueba algo sobre el carácter de la mujer que sigue, hoy mismo, guardando ese secreto. Conchita y las otras tres. Un contraste revelador. Para entender mejor a Conchita, conviene compararla con las otras tres videntes de Garabandal. Las cuatro vivieron exactamente la misma experiencia. Las cuatro recibieron los mismos mensajes. Y sin embargo, sus caminos posteriores no podrían ser más distintos. Jacinta, como hemos visto en otras investigaciones de este canal, eligió un hermetismo casi absoluto en California. No da entrevistas, no participa en documentales. Su identidad pública es prácticamente inexistente fuera de los círculos de investigadores más especializados. Mariloli, antes de fallecer en 2009, mantuvo un perfil mucho más bajo que Conchita, aunque dejó testimonios puntuales sobre su experiencia. Y Maricruz, como también hemos explorado, se retractó públicamente, aunque su comportamiento posterior sugiere algo más complejo que una simple negación. Conchita ocupa un lugar intermedio fascinante entre estos extremos. No es tan hermética como Jacinta. Ha dado entrevistas, ha hablado en televisión, ha permitido que se documenten fragmentos de su testimonio a lo largo de las décadas. Pero tampoco ha buscado la exposición pública de forma activa. Cada aparición suya en medios ha sido, según sus propias palabras, una excepción puntual, no una búsqueda de protagonismo. Es la vidente que habla lo justo y necesario. Ni el silencio total de Jacinta, ni la retractación pública de Maricruz. Conchita ha elegido un camino propio. Hablar lo suficiente para que el mensaje no se pierda, pero callar lo suficiente para proteger su vida privada y la de su familia. El peso de conocer una fecha que cambiará la historia. Detengámonos un momento en algo que merece una reflexión más profunda. Conchita González ha vivido toda su vida adulta sabiendo algo que ninguna otra persona en el planeta conoce. La fecha exacta en la que, según lo que ella cree firmemente, ocurrirá uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Imagina las implicaciones psicológicas de cargar con ese conocimiento. Cada año que pasa, cada aniversario de las apariciones, cada vez que alguien le pregunta sobre el milagro, Conchita sabe la respuesta exacta y no puede decirla. No por voluntad propia, sino porque así se lo pidió, según su testimonio, la propia Virgen María. Es un compromiso que ha mantenido durante más de 60 años sin una sola filtración conocida. Ni un desliz, ni una pista que los investigadores más insistentes hayan podido arrancarle a lo largo de décadas de entrevistas, conversaciones informales y seguimiento cercano por parte de quienes creen en Garabandal. Eso, en sí mismo, es un dato extraordinario. Porque mantener un secreto durante 60 años, sin variación, sin contradicción, sin ceder ante la presión de periodistas, investigadores y devotos desesperados por conocer la fecha, requiere una disciplina casi sobrehumana, o una convicción absoluta de que revelar esa fecha antes de tiempo tendría consecuencias
que ella no está dispuesta a asumir. ¿Qué significa realmente esperar el milagro? Cuando Conchita afirmó, en una de sus entrevistas más recientes, que sigue esperando que se cumplan las palabras de la Virgen, esa frase merece ser analizada con más detenimiento, porque no es la frase de alguien que ha perdido la fe en lo que vivió. Es la frase de alguien que, después de 6 décadas, 60 años de vida normal, de criar hijos, de trabajar como enfermera, de mudarse a otro país, de aprender otro idioma, sigue firme en la convicción de que aquello que vivió de niña en un pueblo perdido de Cantabria fue real. Y sigue, activamente, esperando su cumplimiento. Eso contrasta de forma muy directa con el caso de Maricruz, que se retractó. Conchita nunca lo ha hecho. Ni una sola vez, en 60 años de entrevistas ocasionales, ha sugerido siquiera que las apariciones no fueran reales. Al contrario, cada vez que ha hablado, lo ha hecho reafirmando lo vivido, reafirmando el mensaje y reafirmando que el milagro prometido sigue pendiente de cumplirse. ¿Es esto prueba de la veracidad de Garabandal? No necesariamente. Pero es, sin duda, prueba de algo que pocas veces se cuenta sobre Conchita González. Su coherencia absoluta a lo largo de 6 décadas, en un mundo donde la mayoría de las personas cambian de opinión sobre asuntos mucho menos trascendentales que el que ella sostiene desde que tenía 12 años. Hoy, mientras ves este vídeo, en algún punto de Nueva York, Conchita González probablemente esté haciendo algo completamente cotidiano, preparando la comida, hablando con uno de sus hijos, ya adultos, por teléfono. Quizás yendo a misa, como cada domingo, sentándose en el mismo banco de siempre, saludando a los mismos vecinos que durante décadas nunca han sabido quién es realmente. Nadie a su alrededor sospecha que esa mujer, aparentemente cualquiera, conoce un dato que el mundo entero querría saber, y ella seguirá guardándolo, como lo ha hecho durante 60 años, sin titubear, sin ceder, esperando ese jueves de primavera que, según ella, llegará cuando tenga que llegar. Y solo entonces, 8 días antes, romperá un silencio que ha mantenido con una disciplina que pocas personas en la historia han sido capaces de sostener durante tanto tiempo. Si este video te ha hecho pensar, suscríbete a Noctavia ahora mismo. Cada semana investigamos lo que la historia oficial no quiere que sepas. Y si conoces a alguien que debería ver esto, compártelo, porque hay personas que necesitan escuchar esta historia. Nos vemos en el siguiente misterio.